Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según lo ves en diferido. Y buenas tardes a todos los que están viendo en directo. Buenas tardes, don David, don Diego, doña Lisa, don Iván, don Jair, don John, don José y doña María. Milagros. Soy Juan Moisés de la Serna y voy a ser vuestro profesor en esta asignatura. Esta asignatura ya la llevo impartiendo eh, unos cuantos años. Así que espero contribuir en vuestro desarrollo a nivel profesional. Entonces, lo primero que hacer es compartir pantalla para que podáis ir viendo también los subtítulos y así podáis, si tenéis dificultades en escucharlo, verlo abajo escrito los subtítulos. Lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a tener dos sesiones, una en la que vamos a explicar lo que es la asignatura, los requisitos, todo lo que va a conllevar, y otra parte ya es el inicio de la actividad y de la sesión. Eh, por mi parte, soy doctor en psicología, máster en neurociencia y llevo impartiendo esta asignatura, como digo, varios años, tratando de aportar mi conocimiento a los profesores que la reciben. Entonces, me gustaría que brevemente os presentéis vosotros, es decir, cuál es vuestra especialidad en qué grupo estáis trabajando. Pues soy profesor de matemática de la infantil, o soy maestro infantil, o soy profesor de secundaria, y sobre todo el país en que estáis. Es decir, una breve presentación de vosotros para saber yo más o menos cómo dirigirme a vosotros. Repito, os toca a vosotros a decir en qué nivel educativo estáis trabajando y de qué país, por chat, si preferís por voz, lo podéis hacer por voz. Y así nos vamos conociendo entre todos. Buenas tardes para todos o días, según donde sea. Buenas tardes. Dígame. Mi nombre es Javier Jiménez, soy colombiano, soy licenciado en matemáticas y física y trabajo en el área de matemáticas en bachillerato. Muchas gracias. ¿Quién Buenos más? días, Sí, buenos días. dígame. Diga, don Hugo. Buenos días, ¿cómo están? Ya desde acá, Medellín, Colombia. Vale. ¿Y nos tiene que decir Mucho en qué nivel gusto. educativo? Soy matemático puro de la Universidad Nacional de acá de la ciudad. De acuerdo. Sí, señor. Muchas Buenos gracias. días, Dígame. buenos días, mi nombre es Carlos Andrés, soy licenciado en física y matemáticas y resido aquí en Colombia. ¿Y en qué nivel da? ¿Secundaria? ¿Bachillerato? Secundaria, sí señor, de Perfecto. sexto a 11. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más falta por Muy buenos presentar? días. Sí, diga. Yo soy ingeniero industrial de Ujú. Colombia y trabajo con estudiantes de bachillerato. Muy bien. Doña María tiene levantada la mano. Un segundito. Pero todavía no ha puesto el micro. Diga, doña Diana. Eh, Buenos días. Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Mi nombre es María Milagros Ayazo Rodríguez. Yo resido en Colombia. Soy ingeniera agroindustrial y actualmente pues estoy trabajando en un sector público como profe de matemáticas. Eh, pues aquí muy emocionada, esperando tener unas expectativas bastante altas, ¿sí? Aprender mucho, que me sirva mucho para poder impartir el conocimiento que adquiera. Ujú. Y bueno, Es- buenas noches, gracias, profe. ¿Estamos en secundaria, bachillerato o cuál? Secundaria, sí. Perfecto.
Doña Diana, Buenos días, mi nombre es Marcela Vargas. En este momento estoy ejerciendo como docente de matemáticas de bachillerato hace 2 años, pero de profesión soy ingeniera eléctrica de Colombia. de acuerdo, muchas gracias. Ujú. ¿Quién más falta? Buenos días. Ujú. Diga, diga. Yo soy Diego Pinzón, ingeniero civil de profesión. En este momento estoy laborando en el área de matemáticas con los alumnos de bachillerato en Colombia. De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, un segundo. Primero las señoritas y ahora. Buenos días, mi nombre es Nelcy Patricia Rincón Saavedra, soy licenciada en Matemáticas y Estadística. Actualmente pues no estoy laborando, pero he dictado clases de sexto a 11. Vivo en De Colombia. acuerdo, muchas gracias. Ahora sí, creo que era don Rodrigo. Buenos días. Mi nombre es Rodrigo Silva, ingeniero del sistema por profesión. Actualmente estoy dando clases acá en el departamento del Cesar, en Colombia. Secundaria también, sí, señor, matemáticos. Muchas gracias. Don José Manuel ha escrito en el chat, ingeniero civil, vive en Popayán, en Colombia, y todavía no ha empezado con la docencia, que le gustaría incursionar. ¿Quién más falta de presentarse? Hola, buenos días. Ujú. Bueno, mi nombre es David Esteban Fuertes, también soy de Colombia, soy profesional en ingeniería eléctrica, también soy matemático puro y estoy trabajando pues con muchachos de bachillerato. Perfecto. ¿Alguien más por micro o por chat que falte presentarse? Don Mauro, no sé si se ha presentado. Buenos días, ¿se escucha? Sí, ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Mauro, soy de Argentina, ingeniero civil, no ejerzo la profesión, ejerzo la docencia hace ya un tiempo. Eh, He dado distintas materias, asignaturas en el nivel secundario y actualmente me encuentro dando Física 1 como profesor auxiliar en la Universidad Tecnológica Nacional. muchas gracias. Un gusto estar acá. Igualmente. Doña Elba me parece que faltaba. Y no sé si alguno más falta de presentarse. Vale, si falta alguien, pues que lo mencione. Ya una vez que me he presentado yo, os habéis presentado vosotros, voy a presentar lo que es la asignatura, propiamente dicha. Cosas que os interesan. La asignatura, el 80% sí la prueba, sin dificultad, siempre y cuando, don José Manuel, perdón, mi nombre es Marisa Rinco. Sí, nos falta que nos diga, por favor, el ámbito en el que trabaja y pues el nivel educativo. Y el país, perdón. Licenciada en Matemáticas y Estadística. Nivel educativo y país. Vale, ahora cuando escriba lo comparto. Como decía, la asignatura, el 80% aprueba sin problema, es decir, además con buena nota. Los que no aprueban son porque en esa semana vamos a tener algunos 4 o 5 exámenes y entonces pues hay asignaturas que son más difíciles de estudiar y prefieren estudiar esa a esta. Aquí, como vais a ver, hay 2, 3, 4 cosas de memoria, no mucho más, que pueden ser unos autores que yo lo iré remarcando para que sí o sí lo tengáis claro y poquito más. Cosas importantes. Hay una parte que vamos a sacar por el examen que va a ser eminentemente práctico y hay una parte que vamos a sacar por las actividades que vamos a tener que ir haciendo. Si más o menos seguimos las clases y más o menos hacemos las actividades, no hay ninguna dificultad en esta asignatura. Si lo dejamos todo para el final, pues son 10 temas, si mal no recuerdo, pues sí que nos va a costar un poquito más sacarlo. El nivel de dificultad del examen de la ordinaria y de la extraordinaria es exactamente el mismo. A mí me piden que presenten según los grupos un número de exámenes y ellos ya eligen
qué va para la ordinaria, qué va para la extraordinaria. Es decir, que no, algunos han intentado hacer la estrategia de lo dejo para extraordinaria, que va a ser más sencillo y no es más sencillo. Como digo, hay poco que memorizar en cuanto a autores y categorías y poquito más, y luego sí hay mucho que aprender cómo se aplica, porque al final lo que nos interesa es que sea lo más práctico para vuestro día a día. Tenemos PDFs de los documentos escritos, tenemos presentaciones de PowerPoint, que voy a ir exponiéndolas en las clases. Las clases las tenemos online, pero quedan grabadas. Si por lo que sea el horario no coincide, estoy trabajando en ese momento o lo que sea. Y luego tenemos el examen y las actividades. Como decíamos, tenemos, perdón, 7 temas, no 10, y lo que vamos a hacer es ir avanzando tal como en el orden que se pone. El temario no es especialmente complicado, como digo, no hay grandes teorías, grandes cosas que aprender. De hecho, me dicen algunos compañeros, esos que suspenden porque se han estudiado otra materia, que hay otras materias mucho más complejas que con esta, relacionadas con las matemáticas. Aquí lo que vamos a ver es cómo aterrizamos toda la parte técnica que conocemos con nuestra población. Nuestra población que suele ser, pues, secundario, bachillerato, incluso algunos estáis en la universidad. Y ver cómo toda esa problemática que tiene principalmente por el tema de la adolescencia va a tener un impacto sobre el desempeño en matemáticas. Es decir, no que nosotros hagamos mejor o peor la docencia o mejor o peor la impartición, sino que ellos, por sus características, van a pues, tener un rendimiento diferente del que se esperaría. Don Nelva dice que es de Colombia, docente de matemáticas de grado 9, 10º y 11. Perfecto. Doña Necli, por favor. Buenos días. El día de ayer estaban ya activadas estas actividades con plazo hasta junio. ¿Estas actividades toca ir haciéndolas en el transcurso del curso o tocaba abrirlas el día de ayer? Vale. Hasta ayer todavía se estaban matriculando los alumnos. Es decir, que a partir de hoy ya tenéis acceso a todos los materiales. Las actividades las voy a ir explicando, va a tener una fecha de entrega y luego se van a corregir. Cuando llegue el momento de la actividad, un segundo que os comparto pantalla. Voy a poner la vista de... Es que tengo yo una vista docente que veo más cositas que vosotros. Pero bueno, os comparto pantalla y os explico brevemente. Yo creo que todo el mundo ya hoy sí tiene acceso. Si alguno todavía no tiene acceso, que me diga. Pero, tenemos la página de inicio, ¿vale? Tenemos la parte, bueno, aquí tenéis lo importante, tenemos los temas. Los temas son en PDF, descargables, y después de cada tema tenemos un test. Los tests son para evaluarlo vosotros mismos y ver hasta qué punto sabéis o no. El PDF descargable lo tenemos aquí y cosas importantes. Este simbolito aquí es el diagrama del curso, el diagrama de cada tema. El 80% del tema está aquí. Es decir, sí o sí, si sabemos el contenido de este diagrama, sabemos el tema. El concepto de diversidad, el origen de la diversidad, los trastornos, tratamiento de la diversidad con sus distintas etapas. Si sabemos ese diagrama, prácticamente el tema lo sabemos sin problemas. Recursos audiovisuales, pero don Iván dice, Iván de Colombia, ingeniero mecánico, hago este máster como parte preparatoria para aplicar la docencia. Muy bien. Decíamos, los recursos audiovisuales, aquí aparecerán, que no sé por qué no aparecen, una serie de vídeos complementarios, programación semanal. Aquí en la programación semanal vamos a tener tanto que nos indiquen lo que son los temas que vamos a ver, como las actividades. Por ejemplo, la actividad número 1 se explica aquí, ¿vale? Y la fecha de entrega de esa actividad se indica aquí. Y aquí vamos viendo qué vamos a ver cada semana y cada día. De hecho, bueno, el proyecto, documentación, aquí en documentación os voy a ir subiendo el PDF, todavía no está,
las clases las que se están programando. Última hora, normalmente, si os dan alguna visa desde la dirección, si no nada. Los foros, yo he preparado este foro, va a aparecer otro foro más, de hecho 2 foros más. Pregunta al profesor por si tenéis cualquier duda sobre la asignatura. Las actividades, decíamos, tenemos las actividades que en principio, hasta que no se expliquen, no tiene sentido que lo hagáis. Esperar a que lo explique y luego ya tenemos una fecha de entrega. Por ejemplo, suelen ser cada mes, una cosa así. ¿Vale? Después de cada tema, como hemos dicho, tenemos los test e igualmente se valora. Todo lo que hagamos, tenemos aquí la puntuación. La actividad número 1, 3,8, 3,8, 5 y esta parte aquí. Y ya tenemos los exámenes. Vamos a poner la valoración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como decimos, lo que quito esta barra aquí. 40% de la parte de las actividades, que incluye 3 actividades que la explicaremos en su momento, la asistencia y los test. Todo eso va a sumar el 40% de la nota. Y el examen 60%. Quiere decir que sí o sí es imprescindible aprender el examen, aprobar el examen antes de que se nos cuente la evaluación continua. ¿Qué beneficios tiene? Que cuando ya aprobemos el examen, la nota de un 5 que podamos tener, 5 sobre 10, que es como se aprueba en España el examen, de un 5 se nos convierte a un 7 o un 8 si tenemos la evaluación continua completa. Si aprobamos el examen y la evaluación continua no, igualmente tenemos aprobado la parte del examen. Entonces, mi recomendación, ir, porque hay tiempo para ello, ir haciendo las entregas, cada actividad tenemos un mes. Y lo que vamos haciendo es irnos quitando puntos. Sí o sí vamos a sacarle puntos por la asistencia, que tenemos 2 asistencias que se nos contabilizan, por los test de al final de cada tema y por las actividades. Una pregunta concreta. Sí, en España se aprueba 5 sobre 10. Entonces, vamos a tener sesiones específicas para cómo se gestiona y cómo se realiza lo que es el examen. Incluso vamos a hacer pruebas o vamos a hacer intentos sobre el examen. El examen, de hecho, si vamos a la parte de documentación, un segundo. Vale, nos falta don Armando que nos diga la especialidad, la edad en la que trabaja. Que como decía, si nos vamos aquí a la parte de documentación, ya tenemos aquí el modelo de examen. Aquí voy a ir poniendo yo lo que son eh, cada uno de las presentaciones que vaya utilizando. ¿Qué quiere decir? Que este examen es el mismo que utilizaron los compañeros el año pasado. Vamos a, digo, este examen no se va a usar porque ya lo usaron ellos, pero la misma estructura se va a seguir. Vale, sí, lo tengo que publicar para que aparezca en mi nombre, documentación en mi nombre y ya aparece, pero ya está preparado. Don Armando decía que es docente de un colegio público de matemáticas. Perfecto. Entonces, yo hoy voy a publicar el examen, voy a publicar la presentación, voy a publicar la asignatura y voy a publicar el tema, la primera parte del tema número 1. Entonces, vamos a tener sesiones específicas para explicar cómo es el examen y cómo se resuelve adecuadamente. Incluso vamos a hacer pruebas sobre ello. Quiere decir que el día del examen que lleguemos no vamos a tener ninguna sorpresa de cómo va a ser. La asignatura no es difícil, tiene 3 cositas y yo la voy a remarcar para que no haya problemas. Y el 80% o así, sí o sí lo sacan en la primera convocatoria. Si por lo que sea no nos hemos presentado o por lo que sea no lo hemos aprobado, que es raro, pero bueno, tenemos una segunda convocatoria, la extraordinaria para hacerlo. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí?
Bueno, la tercera, como sabéis, va a estar relacionada con el paseo matemático, que es pues transversal a todas las asignaturas. Va a haber un anuncio antes de la clase, ya anunciando qué es lo que va a ser la clase e invitándoos a que lo leáis previamente, que lo que voy a llamarle foro dinamizador. En la medida que vosotros lo leáis, la clase va a ser un poquito más dinámica porque se va a hacer en responder cuestiones que tengáis. Si no lo leéis, o la mayoría no lo lee, me toca a mí hacer la explicación correspondiente. Pero igualmente, todas las intervenciones son bienvenidas por vuestra parte. Entonces, de momento sería la explicación de la asignatura. Como digo, por mi experiencia en años anteriores, es una asignatura bastante atractiva porque lo que hacen los profesor, disculpe una mención, las clases en directo son las dos que están agendadas, las demás son... No, todas son en directo. Lo que cuenta para puntos son dos de ellas. La primera, la última, la de medio, las que queramos. Esas cuentan dos. ¿Por qué? Porque de alguna forma has hecho el esfuerzo de venir. Lo que no se pide, no es requisito que vengáis a todas. ¿Por qué? Porque no coincide el horario, porque ahora mismo son las 8 creo que en Colombia, ¿no? Las 9 en este momentico. Las 9. Entonces, a lo mejor alguien ya ha entrado a trabajar y no puede, las 9:22, vale, y no puede seguir la clase, entonces no se va a penalizar el que no asista. Profe, qué pena, Entonces, yo le hago una preguntita. sí, O sea, ¿cuántas clases es obligatorio uno verlas en directo? obligatorio ninguno. Ah, Para aquellos que hagan el esfuerzo de por lo menos en dos, se les valora dos, pero obligatorio ninguno. perfecto, profe, gracias. Todo queda grabado. Y normalmente yo en las clases, al principio y al final contesto dudas, pero igualmente vamos a tener un foro de dudas que cualquier cosa, oye, pues en la clase no me quedó claro o cómo era la actividad. Todo eso lo podéis plantear también en los foros y no os calléis las dudas porque a lo mejor la duda que tengo yo la tiene también otro compañero. Entonces, si lo digo yo, se lo resuelvo para todos. Vamos a tener sesiones de repaso del temario y sesiones específicas para saber cómo hacer con el examen. Es decir, que, como digo, normalmente no hay problemas ni dificultades en esta asignatura. Y si por lo que sea no tenéis tiempo o no lo podéis preparar bien, me decís y yo trato de darla. ¿Vale? Esto sería con respecto a este tema. No sé si ha entrado alguien un poquito más tarde para que se presente también y todos los conozcamos. Todas las presentaciones que voy a hacer las voy a ir poniendo también en la parte de documentación ahora que lo publique, ¿vale? Entonces, mucho de lo que vamos a ver os sonará, lo conoceréis, sobre todo si habéis estado trabajando con esta población. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de estructura a ese conocimiento desde el punto de vista de, en este caso, de la psicología. Entonces, ¿qué vamos a ver en el tema de hoy? No quiero continuar. Vamos a ver el tema 1, vamos a empezar, el próximo día lo mantenemos, lo continuamos, que va a ser sobre los medios de comunicación y su influencia en el ámbito educativo. Como vamos a ver, el temario va a ser o va a tratar de ser lo más práctico posible y lo más útil o próximo a la realidad del día a día. Entonces, primeramente, vamos a tratar de responder entre todos esta cuestión y si lo hemos leído, pues se va a ser más fácil y si no, entre todos. ¿Cuáles son los agentes socializadores y cómo repercuten en el proceso educativo? Primeramente, podemos tratar de pensar o de deducir qué son los agentes socializadores. Hablamos de socialización como el proceso por el que alguien entra o accede a una sociedad. Es decir, cómo aprendemos a hacer las cosas en esa sociedad. Entonces, vamos a tener dos grandes momentos o dos grandes circunstancias de socialización.
de cero a una sociedad, es decir, cuando nacemos y entramos en esa sociedad, cuando adquirimos esas competencias, habilidades sociales, y la siguiente es cuando ya sabemos cómo se hace y de alguna forma nos adaptamos a esa nueva sociedad. Por ejemplo, yo sé cómo se trabaja en mi centro, porque es un centro público de secundaria, y resulta que me voy a poner a trabajar por las tardes en un centro privado. Y en un centro privado de secundaria, pues son las cosas diferentes. Hay que llevar un uniforme, los horarios, los alumnos también son medio especiales. Todo eso lo tengo que tener en cuenta y todo eso lo tengo que aprender. Ese aprendizaje a ese nuevo centro es lo que llamamos socialización, ¿vale? Entonces, ya teniendo un poquito la idea de ello, ¿cuáles serían esos agentes, esas personas que facilitan esa socialización? Podemos pensar, por ejemplo, cuando nacemos y no tenemos ni idea de cómo es una sociedad y en qué consiste, ¿quiénes son los primeros que nos enseñan? La familia es la principal. Exactamente. Entonces, el primer agente de socialización o de la socialización primaria va a ser la familia, sí o sí. Bueno, en caso que estamos huérfanos o nos cuide otra persona, serían las personas, los cuidadores. Doña Giovanni, desde Colombia. Muy bien. Nos falta decir qué nivel educativo. Es decir, nosotros en la familia vamos a aprender a mm, preguntar, estar callado, pedir la voz, cosas, forma de hablar, lo que es el respeto o no respeto, todo eso lo aprendemos en la familia, ¿vale? Según el tipo de familia que tengamos, pues así aprendemos unas cositas u otras. Según el tipo de culto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una familia que por lo que sea no ha podido o no ha querido estudiar y no valora el valor del estudio, no lo tiene en cuenta. ¿Qué es lo que va a enseñar a su hijo o a su hija? Pues para que estudies, no pierdas el tiempo, dedícate a lo que sí que te va a servir el día de mañana en trabajar. Don Giovanni dice máster en didáctica de matemáticas. Muy bien. Y es licenciado en matemáticas. Entonces, ese va a ser nuestro primer agente. Según la familia, así vas a ser tú. Luego vas a tener más experiencia, vas a ir cambiando, pero bueno, tenemos un papel de familia. Recordemos que muchas veces de los quebraderos de cabeza que vamos a tener como docentes, no van a ser solo los alumnos, sino también va a ser la familia. No sé si habéis tenido la experiencia de cuando salen las notas y salen las calificaciones y las calificaciones no son positivas para el alumno, se te presenta el padre o la madre diciendo ¿por qué ha suspendido mi hijo? Oiga, yo no he suspendido ni he aprobado. Lo que he hecho ha sido corregir el examen que ha hecho. Si ha hecho un buen examen, le pongo una buena nota. Si no ha hecho un buen examen, no le puedo regalar la nota. ¿Vale? Por eso digo que a veces, entre comillas, dan más lata a la familia, en lata en el sentido de demandantes, que los propios estudiantes. Una vez que ya tenemos esa primera socialización establecida, ¿cuál sería o qué agentes de socialización serían los siguientes? Los que te dicen cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, yo soy estudiante de primaria y me cambian a secundaria. Eso es, muy bien. Principalmente en el ámbito de la educación de los niños, los amigos. Yo voy aprendiendo cómo se hacen las cosas porque me dicen los demás. Así sí, así no. Don Armando dice licenciado en matemáticas, curso máster de didáctica matemática. Sí, perfecto. Entonces, ya vamos viendo la perspectiva. De hecho, la familia tiene un peso en la parte de infantil, en las primeras etapas de la vida, y luego ese peso se va reduciendo a medida que va creciendo y va haciendo más caso en el niño a los amigos que a los propios padres. ¿Vale? Toda esa problemática la vamos a ver porque eso es lo de un ciego que conduce a otro ciego.
Es decir, el adolescente es tan adolescente como tú, tu amigo es tan adolescente como tú, y se va a hacer las cosas tan bien o tan mal como tú. Entonces, ya un poquito aterrizando eso, tenemos que esta parte se va a dedicar tanto a la sociología como a la educación para analizar cómo los miembros de las comunidades se integran a la comunidad. Y vamos a ver cuáles son los agentes. Perdón. Decíamos que la sociología de la educación se encarga precisamente de entender cómo funcionan las sociedades, y en este caso las sociedades en el ámbito o la institución educativa. Decíamos, la socialización es ese proceso por el que entramos o pertenecemos o aprendemos a estar en una sociedad y no en otra. Es decir, adquirimos lo que es la cultura de ese sitio al que vamos a ir. A veces esa cultura está escrita y a veces esa cultura no está escrita y nos la tienen que comunicar. Igual que si nosotros cuando somos docentes a veces llegamos a un centro y tienen una especie de guía de cómo hacer las cosas como docentes y otras veces no. Esa cultura va a tener valores, símbolos y actos culturales. Decíamos, socialización primaria. Sí o sí, nacemos desnuditos, sin saber nada, ni leer ni escribir, ni hablar, ni valores, nada. Y es en esa familia en lo que se aprende primeramente. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una, entre comillas, buena familia, no buena de bueno o malo, sino una familia que se preocupe por tu desarrollo personal, profesional, a nivel de estudios, vamos a tender a que ese estudiante sí valore y se esfuerce por los estudios. Si ya de partida tenemos una familia que por lo que sea no ha estudiado, no le saca valor o le trabajan en algo que no requiere mucho estudio, van a fomentar que sus hijos, pues, ¿para qué estudias? Termina de estudiar cuanto antes y ponte a trabajar o no pierdas el tiempo con esas cosas. Todo eso lo vivenciamos debido a la socialización primaria. Siendo más puntuales, el tema de las matemáticas. Si yo escucho desde pequeñito, las matemáticas no sirven para nada, no pierdas el tiempo, yo estudié matemáticas y no lo he usado en mi vida, cuando el estudiante se enfrente a las matemáticas, ¿qué va a pensar? Por lo que ha estado escuchando toda la vida. Que esto es una pérdida de tiempo, que esto es muy difícil, que esto luego no lo usas. Entonces, la disposición que va a tener con respecto a la matemática va a ser muy diferente si tenemos en otra familia que sí lo valora y sí lo considera. ¿Vale? Quiere decir que ya de partida, antes de empezar a impartir nuestras matemáticas, ya los alumnos tienen unos que vamos a llamar prejuicios sobre las matemáticas. Igualmente, cuando nos llegan a nuestras manos, tienen una experiencia sobre las matemáticas de éxito o de fracaso. Y si es de fracaso, va a hacer que yo tenga miedo, yo tenga reticencias, yo tenga problemas para sacar lo que son las matemáticas antes de enfrentarme a las matemáticas, simplemente por esa historia previa. Lo que pasa en las matemáticas no es exclusiva en matemáticas, sino que lo podemos observar también en el inglés. Son asignaturas que se construyen sobre la base de los cursos previos. Nivel 1, 2, 3 de inglés. Entonces, si a mí el nivel 1 me costó, el nivel 2 no me salió, el nivel 3, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Pues igualmente pasa con las matemáticas. Si ya tenía una experiencia de fracaso en las matemáticas, en los cursos superiores va a ser, digamos, mi predisposición va a ser bastante negativa. Eso es socialización primaria. Socialización secundaria. Decíamos, ya sabemos cómo manejarnos en nuestra sociedad y vamos a cambiar a otra microsociedad, a otra institución, a otro centro. Y es ahí donde entran, pues, docentes si vamos a una escuela, el empleador si vamos a un trabajo o nuestros amigos en el caso de los estudiantes. Y ellos nos dicen cómo se hacen las cosas en ese centro y cómo no. Entonces,
¿Cuál es la influencia que tienen en nuestra educación? Sí o sí tienen una influencia importante porque nos crean esos prejuicios, esas ideas a veces ciertas y a veces no, de que podemos o no podemos. Si tenemos el prejuicio de que no podemos, ni me esfuerzo. Oye, esto de las matemáticas es dificilísimo. Pues ni lo intento. Recordemos, hay personas, y no son pocas, que cuando siguen sus estudios de secundaria a bachillerato a universidad, eligen la carrera universitaria que no tenga matemáticas. Oye, esta no, esta tiene matemáticas. Pues no. Esta otra, no, esta tiene matemáticas. Pues no. Esta no tiene, venga, pues ahí me meto. ¿Por qué? Porque la historia previa de fracasos en matemáticas hace que sí o sí yo le tenga miedo y no quiera meter. ¿Qué me voy a estudiar? Me voy a estudiar psicología, me voy a estudiar periodismo, me voy a estudiar cosas que no tengan matemáticas. Imaginar, estamos determinando el resto de nuestra vida profesional por que no tenga matemáticas. Si nuestra experiencia con la matemática fuese enriquecedora, fuese gratificante, fuese agradable, pues el abanico de trabajos que tendríamos sería mayor. Recordemos, y como veremos más adelante, el ser matemático, el estudiar matemáticas, es garantía de trabajo pasado, presente y futuro. Siempre hacen falta matemáticas, siempre hacen falta matemáticos. De hecho, veréis en el máster que tenéis compañeros que son ingenieros de otras áreas, incluso me he encontrado abogados y contables que dan clases de matemáticas porque no hay suficientes matemáticos para impartir. De hecho, me comentaban en Colombia de que hay mucho de, ¿cómo le llaman? Los indígenas, oriundos de la tierra o algo así. Hay localidades de indígenas que no dejan que haya un profesor que no sea de su etnia, de su raza, a excepción de los profesores de matemáticas, porque no tienen profesor de matemáticas y son la única excepción de que permiten que haya gente de fuera de esa comunidad que imparta docencia en matemáticas. ¿Dónde están los matemáticos o por qué tan poquito matemático? Primero, mm, no es la primera opción para muchos estudiantes. De hecho, hay, me parece que en Colombia me comentaban el otro día de que había una facultad que iba a cerrar las matemáticas porque no tenía suficientes estudiantes. Iba a juntar estadísticas matemáticas para dar la junta para no tener que cerrar. No es la primera opción. Y segundo, a día de hoy las empresas, como veremos más adelante, van a los matemáticos y dicen, ¿cuánto ganas? Tanto, te doy 3 veces más y te vienes conmigo. ¿Para qué sirve la empresa? Para todo el tema de, por ejemplo, data science, científico de datos. Para el tema de análisis, de sacar provecho o producto de esos análisis. Es decir, si hay poquito matemático y además las empresas se los llevan, pues menos matemáticos van a quedar en el sector educativo. ¿Vale? Entonces, sí o sí, si los padres tuviesen la conciencia de que las matemáticas es un trabajo futuro, pues a lo mejor lo verían de otra forma, que no como lo ven ahora, como que es algo que no van a utilizar sus hijos en el futuro. De todo esto, de lo que vamos a ir hablando poquito a poquito. Como decíamos, agentes socializadores no es que a ti te preparen, te formen o te digan cómo hacer las cosas, simplemente es como tú lo transmites. Recordemos, no hay una escuela de padres. Hay una escuela de padres en algún sitio de cómo corregir para no cometer errores como padre, pero no hay un carné que te pidan para ser padre, ni hay una forma correcta de ser padre. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ser padre es una tarea a largo plazo y supone eh, que lo que tú sabías de tu hijo a los 3 años, a los 5 años no tiene nada que ver, y a los 7 años no tiene que ver. Y tú tienes que estar continuamente
o deberías estar continuamente formándote para conocer, comprender y entender a tu hijo y darle la mejor respuesta posible a esa edad. ¿Vale? ¿Qué se transmite con la asociación? Decíamos, se transmiten normas, se transmiten códigos, se transmiten valores, es decir, se transmiten formas y usos y costumbres de esa sociedad. ¿Cómo nos damos cuenta de que nosotros nos comportamos o vivimos eh, 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 de esa manera y pensamos que es lo más normal del mundo? Pues lo vemos especialmente en el tema de cuando salimos al extranjero. Cuando nos movemos, resulta que lo que se dice aquí no se dice allí, la forma de hablar aquí no es la misma allí, o el significado de esto no es el mismo en un sitio que en otro. Y nos damos cuenta que, oye, pues que cuando salgo de por aquí, no necesariamente los miércoles comen lenteja o lo que sea. Es decir, la sociedad nos prepara para vivir en su sociedad, no para vivir en todos lados. Entonces, ¿cuáles son los agentes, cuáles son los elementos que van a influir, que van a educar a una persona para la sociedad? Decimos la familia, los cuales, pero incluso ¿no? Un sistema educativo que te forma y te otro sistema de clase, no sé qué, no sé cuál, y van dándole pautas sobre cómo hacer, qué hacer sociedad dentro de norma que los sucesivos, esas pautas se van conformando a esos trabajos, eso va dando la pauta de que los estudiantes se tienen que esforzar, tienen que conseguir sus objetivos y sus metas. Y eso va enseñando al estudiante o preparándole para que el día de mañana que esté en sociedad sepa cómo tienen que hacer las cosas y cómo no. Como decimos, pensamos que esta forma de ser o de pensar es universal hasta que salimos fuera. Y a veces ese salir fuera tampoco hay que irse tan lejos. Incluso dentro de nuestro país puede haber diferencias. Por ejemplo, en España tenemos el tema del lenguaje. Tenemos el español, bueno, el castellano, tenemos el vasco, tenemos el catalán, tenemos el gallego, tenemos el valenciano, y dentro del mismo país hay distintas formas de entender el idioma y distintas formas de expresarse. Y es el mismo país. Por ejemplo, vosotros en Colombia tenéis mucha población indígena y cada población indígena pues tiene su propio idioma y forma de hacer. ¿Qué quiere decir? Que si yo nazco en esa población indígena, me van a enseñar y me van a educar de una determinada manera y voy a tener una serie de posibilidades. Y si nazco 20 kilómetros más para allá, que no zona indígena, voy a tener otra educación, otra forma de ser en sociedad y probablemente otras alternativas, otro desarrollo. Y sí o sí, la sociedad a la que me enfrento, la sociedad a la que voy, va a ser diferente y así es la forma de afrontar lo que tengo que hacer. Y como decíamos, nosotros, aunque seamos docentes, como veremos, sí aportamos valores, sí aportamos forma de ser y sí aportamos forma de comportarse. Por ejemplo, a la hora de vestirnos, nosotros nos podemos vestir con una vestimenta formal o informal. En función de esa vestimenta, los alumnos van a entender o pueden entender que mi relación con ellos va a ser más o menos próxima y el comportamiento va a ser igual. Y, por ejemplo, si tengo yo un profesor que viene descuidado, viene tarde o no viene, lo que me va a transmitir es que si a él no le importa la asignatura, porque a mí sí o sí me va a tener que importar. Es decir,
a veces distintos aspectos de nuestro desempeño, de nuestro día a día, van a tener una influencia en nuestros alumnos más allá de la materia que impartamos. Os recuerdo, esta asignatura lo que trata es de buscar ese plus de conocer a vuestros alumnos y conocer cómo sacar el máximo rendimiento sin cambiar la metodología y sin cambiar lo que vamos a impartir. Vamos a conocer a la docencia con sus características, vamos a conocer quién influye en la docencia, como en este caso que estamos diciendo que tiene influencia de la familia, de los iguales o los superiores, y vamos a ver cuáles son los elementos en los que sí podemos hacer incidencia, como va a ser todo el tema de la motivación al alumnado. Entendiendo que la parte de la motivación y cómo lo trabajemos nosotros va a ser de las herramientas más eficaces que podemos hacer para modificar las actitudes que van a tener los estudiantes por esa historia previa de fracaso sobre la asignatura que vamos a impartir. Es decir, lo que vamos a conseguir al final es entendiendo cómo acercarnos al estudiantado para que sea lo más efectivo posible y para que ellos sacan el mayor rendimiento. Quiere decir que a partir de esta asignatura todos nuestros alumnos van a sacar buena nota. No necesariamente, pero sí lo que quiere decir es que vamos a entender y comprender las circunstancias por las que están pasando y qué cosas sí podemos hacer y tienen efectividad y qué cosas, pues, aunque lo intentemos, no van a ser muy eficaces. Por ejemplo, la familia. Por mucho que entendamos y comprendamos que cada uno tiene su familia, tiene su rol en la familia y unos valores en la familia, pues eso ahí nosotros no podemos cambiarlo. Podemos hacer por ejemplo, una escuela de familia, en el caso de que queramos educar a las familias sobre una determinada problemática, pero poquito más podemos hacer. Es decir, si hacemos la escuela de familia y no vienen, pues como si no hacemos nada. De hecho, es uno de los principales problemas cuando hacemos una intervención en familia desde el ámbito educativo, que normalmente no viene o que viene es precisamente el que no tiene necesidad o no tiene esa problemática. Como comentaba al principio, con respecto a los temas, pueden parecer un poquito más complejos en lo que es el PDF, pero son básicamente esto. Los conocimientos son muy sencillitos, teorías, categorías, características, hay poquitas y la más importante os la voy a ir yo remarcando. El examen va a ser lo más práctico posible y ya a partir de hoy o mañana ya tendréis el modelo del año pasado. Si vosotros os lo estudiáis, no tanto lo que pone el examen, porque no se va a repetir, sino las preguntas y cómo respondíais, no vais a tener ningún problema. De hecho, más adelante cuando lo explicaré, os invitaré a que en la medida de lo posible hagáis vosotros la prueba del examen por vuestra cuenta, de forma que veáis si estáis preparados o no y sobre todo tengáis la experiencia del examen. ¿Por qué? Porque yo si no lo he hecho nunca, puedo empezar a escribir, pongo todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé, pongo mucho y resulta que se me acaba el tiempo y ni siquiera voy por la mitad. Pues esas preguntas que pongo mucho, probablemente, y es todo lo que sé, probablemente estén bien, pero todas las preguntas que no se han contestado, pues no van a ser valoradas adecuadamente. Entonces, sí o sí, vamos a ir avanzando en cuanto a al temario. Voy a ir procurando que vayan siendo lo más con los ejemplos mayores posibles, pero igualmente agradecería cualquier tipo de colaboración, participación por vuestra parte para que no sea una clase magistral propiamente dicha. Igualmente vamos a hablar de tecnología y cómo estas van a influir en el desempeño tanto académico como de las relaciones de los estudiantes. Decimos, si yo tengo el mejor grupo con los mejores estudiantes y me van todo bien, pues a lo mejor esta asignatura no te va a aportar mucho porque no tiene nada que hacer. Si yo tengo un grupo que sí que presentan dificultades, que sí que presentan problemas en el estudio,
probablemente esta asignatura te sirva para aperturar los ojos y ver un poquito qué otras cosas se pueden hacer para el día de mañana mejorar esos rendimientos de esos estudiantes que a día de hoy pues están rindiendo poco por ciencia. Vamos a ver estrategias, vamos a ver problemáticas, vamos a ver soluciones y vamos a ver sobre todo la parte práctica de cómo llevarlo a cabo, de forma que, independientemente de que estemos en secundaria, bachillerato o universidad, seamos capaces de sacar el mejor rendimiento de nuestros estudiantes y a ser posible con el menor esfuerzo sobre ello. Normalmente tenemos una hora de clase, que hoy tenemos un poquito más por el tema de la presentación. Como os comento, vamos a tener 3 actividades. La tercera actividad, aparte de la actividad, vamos a tener que hacer una contribución en el foro y con eso estaría hecho. Las actividades se van a corregir en función de la rúbrica. Cada actividad tiene una rúbrica y yo lo que voy a hacer es la devolución de, según la rúbrica, tienes un punto sobre 2 en esta pregunta, un 2 sobre 2, un 1 sobre 2 y la puntuación total es esta. Quiere decir que si cuando yo devuelvo la rúbrica eh, veis que hay una menor valoración en las conclusiones, por ejemplo, 1 sobre 2, es porque yo he entendido que las conclusiones están flojitas, de que ese apartado en concreto, con respecto al resto del trabajo, se podía mejorar, ampliar o profundizar. Si es otro apartado el que lo pongo la calificación más baja o incompleta la calificación, que entendamos que es ese apartado el que faltaría establecerlo. Como digo, voy a poner la parte de documentación en el día de hoy, tanto la que es la presentación de la asignatura como la del temario. Voy a poner lo que es el foro para cualquier tipo de duda o consulta y un foro que se llama dinamizador para ir diciendo lo que viene la semana que viene por si queréis ir leyéndolo y así hacemos más dinámica la clase. Diga, don Diego. Qué pena. En cuanto a esa calificación de esos trabajos, Ujú. si la calificación es baja, ¿hay forma de recuperarla o ya la calificación es una sola? Vale, como tenemos la rúbrica, eh, digo, si no tuviésemos la rúbrica, pues podríamos decir, bueno, ¿qué le pongo que me califica? No. Y como tenemos rúbrica, la diferencia entre lo que yo creo que está valorado el trabajo y lo que realmente me valora puede ser muy poquito. Por ejemplo, si tengo un apartado sobre 4 puntos y tú piensas que está perfecto, pero yo puedo pensar que le falta algo, tenemos 3. Quiere decir que no va a haber tanta diferencia entre yo lo he hecho un trabajo y la nota que consigo a la que consigo. Para tener una mala nota en la actividad sería que no hayamos seguido la rúbrica y no lo hayamos hecho bien directamente. Pero no suele ser el caso. Si nos da tiempo, lo presentamos con la rúbrica y tenemos una buena nota. Diga. Profe, bueno, sí, ya me queda claro con lo que le dice al compañero, pero yo quería, no me quedó claro. Usted dice que el puntaje total sería 212 puntos. ¿Abarcaría qué? ¿Los 3 trabajos o los foros? Un segundo que le pongo la diapositiva de antes en donde decíamos lo de la puntuación. Perfecto. Sí, no sé si me escuchó si se me escuchó bien o qué. Sí, sí, Ah, perfecto. estoy preparando la presentación para compartirla. Gracias, profe. Ahora comparto pantalla y ya está aquí. Vale, esta es la forma de evaluar que vamos a tener en la asignatura. Vamos a tener una evaluación continua y una evaluación del examen. Examen 60% y aplicaremos cuántas preguntas, cómo se evalúa y tal. Y la evaluación continua. Y los puntos vamos sumando. 5 en actividades. De hecho, me parece que cambia.
cambia con respecto al que hay allí. Pero bueno, luego se ajusta para que salgan 40-60. Me parece que la plataforma pone que este vale 3 puntos, este vale 2,8, si mal no recuerdo. Luego lo revisaré. Pero igualmente, los pesos al final son un 40% de la parte de evaluación continua y 60% del examen. Quiere decir que con la evaluación continua, a pesar de tenerlo perfecto, no sería suficiente para alcanzar ese mínimo sobre 10 de la asignatura. Sí o sí, hay que aprobar el examen para que se nos contabilice el resto. Puntos de más, creo que no hay. Sí o sí, lo vamos sumando y ese va a ser el 40% de la evaluación continua. Si entregamos la actividad, normalmente no hay problemas en cuanto a la calificación. De hecho, solemos sacar una buena calificación. Aquel que saque un 2, un 3, un 4 en una calificación de actividad es porque no, directamente no lo ha hecho. ¿Vale? Yo no tengo problema en ser generoso siempre y cuando lo trabajéis. Es decir, si en la rúbrica hay 5 puntos, pues que trabajéis esos 5. Que estarán mejor o peor, pero están los 5. Si hay 3 puntos, pues ya sé que 2 de ellos te tengo que quitar la nota porque no están establecidos. Como estoy viendo, la parte de los puntos que aparece aquí es diferente a lo de la plataforma, pero igualmente va a estar todo ponderado para que no haya problemas. ¿Y esta rúbrica se encuentra en la plataforma? Sí, cada actividad que la explicaré en su momento tiene descargar documentos de la actividad y se descarga la actividad si es un Word y una rúbrica. Y me parece que están en 2 documentos o si no, al final de Word está la rúbrica. De todas formas, cuando llegue el momento de la actividad, yo lo explicaré y explicaré la rúbrica para que nadie tenga dificultades sobre ello. Es decir, la idea no es pillaros de alguna forma, no es suspenderos, sino al todo lo contrario, dar todas las facilidades, tanto en cuanto a las calificaciones como las actividades, para que vayáis sacando unas buenas notas. De hecho, como decía, hay sí, diga, está el examen de ordinaria y luego está la revisión del examen. Y a la revisión vienen las personas que normalmente pues han suspendido. Cuando yo les pregunto qué ha pasado, me suelen comentar eso. La parte de que esa semana teníamos 5 exámenes y pues eso es más difícil que pues lo sacamos. Y entonces elegían otras asignaturas más difíciles y dejaban esta como que era más fácil para extraordinaria. Pero esta asignatura no suele dar problemas a los alumnos y no suelen tener ninguna dificultad sobre ello. Vamos a seguir lo que es la programación semanal y ahí la programación dice la aplicación de la actividad 3 es hoy y es hasta tal día para entregarla. Nos va a pillar alguna fiesta que habrá a lo mejor en Semana Santa o lo que sea. Igualmente vamos a seguir el calendario que está todo previsto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, no, la actividad 3 sí, esa sí es para hoy. No, no, hoy no hay ninguna actividad. Ah, perfecto. La actividad son cuando la expliquemos, es decir, dentro de 3 semanas vamos a explicar la actividad 1. La comentamos lo que se pide, comentamos la rúbrica y hay un plazo, me parece que como de 1 mes para hacerlo. Y luego al Perfecto. siguiente lo siguiente. Y el foro, discúlpeme, ¿y el foro queda abierto? ¿Usted también nos informa cuándo o Vale. siempre va a haber una fecha especial? Va a haber 3 foros en la asignatura. Uno que vamos a llamar foro de dudas, para cualquier duda sobre cualquier tema de asignatura. Uno que va a ser foro dinamizador, en el que yo voy a poner anticipadamente lo que vamos a ver en ese tema por si queréis estudiarlo y luego hacerlo más fácil o más dinámica la asignatura. Y luego uno... Sí, sí, gracias, don Hugo. De hecho, ya vamos a ir acabando todos también. Y luego va a haber un foro relacionado con la actividad número 3, en el que vamos a decir sobre las habilidades sociales y luego también lo vamos a comentar en su momento, pero ya ese lo explicaré cuando llegue. Ya para mañana vais a tener la parte de documentación, que es el examen, la presentación de la asignatura y la primera parte del tema 1, y vas a tener los foros abiertos. Digo, don Diego. Profesor, qué pena.
la presentación de ese examen que cuesta, que tiene el peso del 60%, Sí. ¿nos podría indicar cómo es? ¿Es un examen con cámara o cómo es el tipo del Ok. examen? El tema del procedimiento. Según el país, tenemos tres opciones. O bien todos virtuales, todos presenciales, o bien a elegir en función del alumno. Yo creo que en Colombia está a elegir. Va a haber, hay sedes físicas en donde uno se puede desplazar y hacer el examen, y también está la posibilidad del virtual. Cosas importantes. Siempre que elijamos la opción virtual, sí o sí nos tenemos que garantizar de que Internet funcione y que el alumno se vaya. ¿Por qué? Porque si estamos en mitad de un examen y se nos va el Internet o se nos va la luz, ese examen se queda sin enviar y se queda sin completar y la nota es un no presentado. Si tenemos la certeza de que no va a haber problemas en nuestra casa, perfecto. Si sabemos que en la casa de el vecino, en la casa de alguien conocido, le va mejor internet y no va a tener problema de luz, pues vamos y le hacemos una visita. Si preferimos presencial, es presencial. ¿La diferencia cuál es? En presencial vamos, hacemos examen y nos volvemos y ya. Y en virtual lo que hacemos es en el domicilio donde estemos, lo hacemos, nos descargamos en el presencial, nos dan las hojas, las rellenamos y las entregamos completadas. En el virtual nos descargamos el archivo, lo completamos y lo mandamos. ¿Diferencias entre presencial y virtual? El presencial tienes que llevar tu carnet, ¿vale? Por si te lo piden. Y en el virtual lo que tienes es que la cámara web de tu ordenador y la cámara web de un teléfono, dispositivo auxiliar que tienes que poner a una distancia para que te veas si estás copiando o no, tienen que estar encendidas, e igualmente el micrófono. Es decir, la parte de la virtual es a garantizarse de que eres tú el que estás haciendo el examen y no otra persona. Y por demás es todo igual, el mismo examen, las mismas preguntas, la misma valoración. De hecho, yo cuando corrijo los exámenes, no sé si ha sido virtual o presencial. Si lo hacéis a mano, que la letra sea lo más legible posible. Es decir, para facilitarme a mí la labor. Si lo hacéis a través de ordenador, pues no hay ningún problema porque la letra ya sale según el propio modelo del examen. Ya digo, el nivel de examen, el nivel de dificultad es el mismo, porque a mí me piden 6 o 8 exámenes y ellos son los que reparten ordinaria, extraordinaria, presencial, virtual. Perfecto. Profe, ¿Dudas? Preguntas. sí, Diga. qué pena. ¿Y en Colombia en qué parte está habilitado para presentar los exámenes presencial? Yo creo recordar que hay como 3 o 5 sitios, pero eso ya cuando llegue la fecha se os propondrá. ¿Por qué? Porque Perfecto. a lo mejor a mí me interesa porque lo tengo al lado, o a mí no me interesa porque tengo que desplazarme 2 horas. Y para desplazarme 2 horas de ida o 2 horas de vuelta, lo hago en mi casa. Como digo, si lo hacemos en nuestra casa o en el que trabajo, sí o sí nos tenemos que garantizar de que el internet funcione. Es decir, mi recomendación, estoy en mi casa, cojo y echo a todos a la calle, para que nadie esté cogiendo Netflix o cogiendo juegos y me vaya a cortar mi internet. ¿Vale? De todas formas, como digo, vamos a tener sesiones específicas para hablar del examen, como es, como no es, las preguntas, cómo se tienen que responder para darles todas las facilidades posibles en cuanto al procedimiento. De hecho, ya mañana vais a tener el examen del año pasado de vuestros compañeros, por si lo queréis echar un vistazo, y todas estas cuestiones las vamos a ir planteando y las vamos a ir contestando. ¿Vale? Pero eso, digamos que el examen es casi lo último que hay que hacer. ¿Qué vamos a estudiar? Como vais a ver el examen, es muy práctico y prácticamente esas preguntas son, si no iguales, muy parecidas a las que vais a ver. Tenemos un caso práctico y tenemos que darle una respuesta. Y a lo largo del curso vamos a aprender cómo dar esas respuestas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, por el día de hoy lo dejaríamos. Hemos avanzado el tema 1, el siguiente día seguimos con el tema 1 y con eso lo damos por concluido. Os recuerdo, no es obligatoria la asistencia virtual, da la oportunidad de interactuar, preguntar y todo,
lo que sí que se os valora positivamente, venir a 2 sesiones. ¿Vale? Pues Profe, por mi parte, sí, yo dígame. qué pena, le pregunto. Bueno, ahí dice en el calendario, dice que tenemos la clase hoy y mañana. Creo que eran 2 veces hoy. Hoy la presentación y la de refuerzo. 2 horas seguidas. Lo que pasa es que la de presentación la he hecho más cortita. Ah, perfecto. O sea que ahora la otra empieza enseguida o antes. No, ya estaría dada. En vez de hacer 1 hora de presentación, pues la he recortado. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Y don Hugo dice Profe, que el disculpe una 24 consultita. es... Sí, perdón. Profe, ¿aquí le queda registrada una asistencia o hay que registrarla en No, algún no, la lado? asistencia queda automáticamente. Perdón que no lo he Vale, comentado. listo, perfecto, Digo, gracias. sí, las clases normalmente son los lunes. Ya como Hugo dice que la próxima es el 24 a las 10 de la mañana. Eso es. Normalmente suelen ser los lunes y el horario, pues más o menos. Un poquito antes, un poquito después. Donde puedo revisar las diferentes actividades que debemos desarrollar. Vale, eso es. Le voy a compartir pantalla. Pero digo, no es cuestión de hacerlo ahora porque todavía no está explicado, sino en su momento explicaré cómo llevarlo a cabo. Compartimos pantalla y vamos a la parte de envío de actividades. Aquí en envío de actividades le damos sobre la actividad y tiene aquí la parte de descargar el material. Y aquí en descargar el material es donde te dice el documento y la rúbrica que necesitas. Pero como digo, en su momento, cuando lleguemos, lo vamos a explicar todo. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido una visión general de la asignatura y hemos empezado con el tema número 1. El próximo día tenemos el tema número 2 y luego ya seguimos el temario. Las ¿Dudas? clases van a Sí, estar asignadas en el calendario, ¿cierto? las clases se ponen con 2 semanas de anticipación, pero si no hay problema siempre son los lunes. Un poquito antes, un poquito después, según si tenéis otra asignatura antes o después. Ingresar la materia en la izquierda, sí, exactamente, donde pone envío de actividades. Ahí es. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, profe, entonces los cuestionarios todavía no se empiezan a hacer. Vale. En los test de las actividades se os recomienda que una vez que le hayamos explicado el tema, ya lo podéis hacer. De hecho, los test se supone que es como para repasar, para saber si nos falta todavía algo estudiar o no. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Vale. Hasta el próximo lunes. Sí, de hecho veo que usted tiene un apellido compartido con el mío, pero bueno. Sí, sí, yo también soy serbo. Lo que yo no recuerdo, ¿el compañero de Argentina tiene la misma hora o tiene un poquito más de hora? Acá en Colombia, yo no, con Argentina yo creo que tiene un poquito más de hora. En Colombia me parece que son las 10. Hola, Acá son las 10. Sí. acá son las 12:10, Ah, ok. Entonces, 2 horitas más. lo que le he comentado, que es el próximo 24 a las 10, no es en Argentina. En Argentina serían 2 horas más. Entonces, para que tengas esto en cuenta. De todas formas, a vosotros en vuestro calendario, como elegís el país donde estáis, ya directamente os va diciendo la hora en que aparece. Eso es, don Carlos dice que son las 19. Eso es. Perfecto, gracias. Muchas gracias a vosotros. Entonces, si no tenéis ninguna duda, ninguna dificultad, lo dejamos por aquí. Ya la sesión de esta semana estaría impartida. Vale, y Profe, ya, digan. muchísimas gracias, no, darle las gracias por la claridad con lo que vamos a abordar y nos veremos el próximo lunes, Dios mediante. Muy bien. Hasta Muchas luego, gracias. compañeros. Que estén muy bien. Chao. Una preguntita, o sea que Sí. ya para el test 1 ya lo podemos ir realizando, ¿sí? El test 1, en la semana que viene terminamos el tema número 1 y Ah, ya sí lo podremos hacer. listo, listo. Muchas gracias. Está Feliz perfecto. tarde, día, no Sí. sé. Feliz día a todos y buena semana. Muchísimas gracias, profesor. Un saludo al resto de la clase. Igualmente. Gracias. Igualmente. Hasta luego.